¿Has pensado en cómo las TICs han cambiado la manera de aprender y pensar en el mundo? Bueno, ¿sabes lo que es una TIC? Si no lo sabes, esta es una de las varias preguntas que responderá este video. Información adicional. Atento a cada uno de los conceptos que se abordarán, ya que luego tendrás que responder un par de preguntas que medirán el contenido aprendido. Conceptos claves: educación, aldea global, aprendizaje, nativos digitales y alfabetización digital. Educación. Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Aldea global. El término aldea global busca describir las consecuencias socioculturales de la comunicación inmediata y mundial de todo tipo de información, lo que posibilitan y estimulan los medios electrónicos de comunicación. Aprendizaje: acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. El término nativo digital describe a una persona nacida en la era digital, diferencia de aquellas nacidas con anterioridad que adquirieron familiaridad con los sistemas digitales ya siendo adultos, denominados como inmigrantes digitales. Alfabetización digital. Es la capacidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar información utilizando tecnología digital. Luego de haber conocido brevemente los conceptos claves, estamos listos para comenzar lo que nos convoca. ¿Qué es una TIC? Las TICs, o tecnologías de la información y la comunicación, son todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como notebooks, smartphones, tablets, televisores, etc., además de plataformas virtuales, tanto de carácter educacional como laboral e incluso ocioso. Y aquí tenemos presente algunas de las redes sociales que son Facebook, YouTube, Twitter, Tumblr, entre otros. En 1992 se puso en marcha el programa Enlaces, que desde entonces ha incorporado las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo. Enlaces nació como un esfuerzo colectivo para poder tener en el ámbito educacional las nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías digitales. Y por lo tanto, lo primero que dijimos fue cómo dotamos a los niños de acceso, vale decir lo más elemental, el computador. Y luego, a partir de eso, cómo se puede interactuar los niños de una escuela con otra escuela, y a partir de eso entonces empezó a enlazarse escuelas. Gracias a este esfuerzo, la escuela genera equidad al reducir la brecha digital, permitiendo que los estudiantes desarrollen nuevas competencias sin importar su origen social o sus posibilidades de acceso a tecnología en el hogar. En la actualidad, casi 10.000 establecimientos en todo Chile son parte de Enlaces, y más de 100.000 profesores han sido capacitados para integrar pedagógicamente estas tecnologías, y con ello iniciar un proceso de transformación de las formas de enseñar y aprender. ¿Por qué las TICs son un foco de interés para la educación? Como fue señalado en la nota expuesta con anterioridad, las TICs figuran importancia porque permitirían que los estudiantes logren un aprendizaje más didáctico y significativo, además de estimulación a la búsqueda autónoma de los conocimientos que consideren importantes. Así, podrían prepararse de mejor manera para participar de la aldea global y a los estudios que deseen seguir con posterioridad. ¿De qué manera los estudiantes escolares utilizan las TICs para aprender? Los estudiantes utilizan las TICs para aprender cuando deben usar el computador y con él programas como Word, PowerPoint, Excel, GeoGebra, etc. Además, y por sobre todo, cuando acceden al material que les ofrece el Internet. El inconveniente de lo anterior es que Internet ofrece toneladas de información, y es aquí donde comienza el nuevo rol del profesor, el cual se abordará más tarde. Actitudes y expectativas desarrolladas en un nativo digital.
libertad para elegir lo que consideran adecuado para ellos y para expresar sus propias opiniones, integridad y apertura en sus interacciones con otros individuos, grupos o instituciones, integración de juego y trabajo, multitarea y velocidad de comunicación, colaboración e interacción. El rol del profesor es básicamente guiar al alumno hacia la información correcta o relevante, sirviéndose de fuentes confiables de conocimiento. Para ello, el profesor podría dar a conocer la herramienta de búsqueda como el Google académico o incluir etiquetas en la búsqueda como la de PDF. Así, el alumno podría acceder a mayor calidad de contenido con sus respectivas fuentes confiables. Citando a Pérez Gómez. Los docentes debemos darnos cuenta de que no es aconsejable solamente dispensar información a los estudiantes. Hay que enseñarles cómo utilizar de forma eficaz la información que rodea y llena sus vidas, cómo acceder a ella y evaluarla de forma crítica, analizarla, organizarla, recrearla y compartirla. A continuación se presentarán 2 entrevistas realizadas a estudiantes universitarios, cuyos nombres son Camila Barrera, estudiante de Nutrición y Dietética, y Darío Pérez, estudiante de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales. Mi opinión es que sí, las técnicas TIC son fundamentales para el aprendizaje, ya que últimamente tanto conseguir libros como la información es mucho más fácil gracias a Internet. A veces uno no tiene el dinero para comprarse el libro o para estar imprimiendo guías, que normalmente en educación superior se piden muchas. Son muchas las guías que hay que imprimir y a veces sirve mucho tener aparatos tecnológicos que te ayuden a esto. O igual a veces es un poco más fácil ir en un transporte público y quizá en vez de andar con un montón de guías, estar con un celular o un tablet e ir leyendo. Encuentro que es mucho más fácil esto. Facilita la educación. Bueno, con tu primera pregunta, yo creo que sí son fundamentales para el aprendizaje de las TICs, porque ahora están en el trabajo o en el colegio, están como requiriendo que los alumnos o empleados usen este tipo de tecnologías bastante seguido. Por ejemplo, cuando nos hacen usar programas de Office o cosas así, redactar informes, uno va a usar el PC u otras herramientas para ayudarse. Entonces, como que también son bastante útiles en el caso de que alguien quiera aprender o para tener más recursos para aprender. Yo creo que sí, porque cada vez ha habido mucha más integración de estos aparatos a los colegios, universidades, etcétera. Recuerdo que en mi colegio, en ciertas clases, nos pasaban computadores. Esto es algo que claramente antes no ocurría, porque igual el gobierno va aportando dinero, quizás, materiales, para que los alumnos vayan cada vez más aprendiendo a tratar con la tecnología de hoy en día. Sí, porque en los años que estuve yo en la media, nos hicieron utilizar otros trabajos que ocupaban tecnología de TICS o ocupaban las herramientas que nos enseñan en TICS. Uno también ve, por ejemplo, yo veo en mis hermanos que les están enseñando cómo ocupar programas o elementos de ahí para en su enseñanza. Entonces, por lo que veo es como que esas materias están de alguna forma en el programa de educación. A mí, la verdad, los aparatos tecnológicos me han servido mucho. Como dije anteriormente, en el transporte público o cosas por el estilo, para mí es mucho más cómodo ir leyendo de un celular, una guía o un libro, que ir leyendo con guías en la mano, porque es incómodo, uno se va a bajar, tiene que guardarlas, son muchas, a veces quedan dobladas en la mochila, o igual uno gasta tinta, gasta dinero en imprimir. Cambio, tenerla en un celular o en un tablet no te genera gasto, es mucho más conveniente.
También hay mucho material que uno no puede conseguir fácilmente, que ya sea porque en las bibliotecas no se encuentra o porque es un libro que no es caro, que aparte de que no se encuentra en biblioteca, uno no puede acceder fácilmente a este. En cambio, uno lo podría descargar y lo va leyendo. Es mucho más fácil. Encuentro que facilita mucho más la educación. Yo en la educación recuerdo que desde chico a mí me enseñaron estuve trabajando con esas en la básica. En los primeros años de básica teníamos creo que era en tecnología, que nos llevaban a la sala de computación. Y ahí nos enseñaron a usar el Paint, el típico Paint que creo que a casi todos nos enseñaron a usarlo. También, también con otro tipo de programas nos enseñaban a ocupar que era más que todo juegos. Era una forma de que aprendiéramos, pero con juegos, figuras geométricas o cosas así. Más adelante, cuando empezamos a estar ya en el segundo ciclo, como en quinto, sexto por ahí, eh, empezaron a mostrarnos lo que era el Office. El Office, el PowerPoint, porque usábamos harto lo que era el PowerPoint para hacer presentaciones. Para las disertaciones ya se empezó a abandonar un poco lo que era la cartulina y nos empezaron a traer más ya con eso. Y después en la media, yo creo que continúa esa tendencia. También nos enseñaron a crear videos en la asignatura de tecnología, que también puede servirnos ahora. Y nos enseñaron a usar el Excel por el lado matemático. Después de eso, creo que eso sería, continuamos, de ahí no nos enseñaron mucho más, no solamente ocupamos lo que habíamos aprendido en los distintos programas.